Muy bien, vamos a hablar en esta oportunidad de cultura en la unidad 5. Nos vamos a preguntar cuál es la importancia del estudio de la cultura. El estudio de la cultura es inherente a la reflexión en las ciencias sociales porque éstas la necesitan para pensar a los hombres y sus formas de relación y sensación, su diversidad de una manera no biológica. Gran diferencia con la metáfora anterior, es decir, con la metáfora sistémica. Esto es importante destacar que es una mirada muy de las ciencias sociales sobre la mirada de la cultura. También vamos a pensar dentro de un ratito, dentro de unos minutos, eh, cómo se piensa la cultura dentro de las teorías de la administración. Los antropólogos, aquellos que estudian la cultura, básicamente, comenzaron a utilizar estas palabras para revelar la diferencia entre los pueblos, dado que la respuesta racial cada vez se vio más desacreditada. Luego de la experiencia del nazismo, la justificación de las diferencias y del accionar político no pudo ya volverse de una explicación que remita a las diferencias raciales, porque estas remiten a un relato entre rasgos físicos y mentales. Es una cuestión ideológica, no hay nada científico detrás, que existan diferencias por cuestiones raciales. Entonces, las diferencias entre sociedades se las explica a través de la cultura. El estudio de la cultura organizacional es un fenómeno relativamente nuevo a nivel mundial. Antes de 1980 eran pocos los autores que se ocupaban de este tema. Las primeras obras al respecto popularizaron términos como valores, creencias, presunciones básicas, principios y otros que inmediatamente se vincularon como constitutivos de un concepto que comenzaba a enraizarse en el campo profesional. Ya lo vamos a ver todo esto. La cultura en la organización tiene que ver con el proceso de socialización que se da dentro de una empresa, fábrica u organización. ¿Cómo y cuándo surge la preocupación por la cultura? Contexto de la Segunda Guerra Mundial, Plan Marshall, tiene que ver con la reconstrucción de Europa básicamente luego de la guerra, a través de un plan económico que interviniera en la economía fuertemente, así como intervino luego de la década del 30 la caída del sistema económico a nivel mundial, el capitalismo a nivel mundial, la Europa destruida. En 1950, 5 años de terminada la guerra y 5 años pasados de la ocupación de Estados Unidos en países como Japón y Francia y otros países de Europa, se decide apoyar la reconstrucción dentro de un modelo de capitalismo a nivel mundial que fomentara el consumo y el gasto público, y aparece en los primeros 30 años, se denomina los 30 años gloriosos, en los cuales eh, se desarrolla todo lo que se denominó el estado de bienestar, ¿no? El estado que ofrece salud, educación y que interviene en la economía, ¿no? En la década del 70 aparece lo que se denominó la crisis del petróleo, la crisis del Fordismo, crisis civilizatoria del capitalismo, mayo de 1968, la revuelta de los estudiantes franceses en Frankfurt, Panteras Negras en Estados Unidos, con el liderazgo de Malcolm X, un líder religioso, y también por la liberación del pueblo afro en Estados Unidos. Acción directa en Europa Occidental, la primera de Praga en la antigua Checoslovaquia, el Cordobazo en Argentina, que una parte de la central obrera marcha contra la dictadura militar de aquel momento, de Onganía, y aparece la idea de nuevas clases medias, consumo y distinción social. Este es el contexto en el cual aparece la idea de cultura desde el punto de vista de las ciencias sociales y que interfiere en la construcción de un nuevo paradigma organizacional. ¿Cuál es la especificidad del milagro francés? Del milagro japonés, perdón. Esto lo vamos a pasar un poquito rápido porque vamos a tener una clase sobre toyotismo, que de alguna manera es un sistema productivo y no tan solo productivo, que lo que hace es intenta de alguna manera, entre comillas, superar el sistema fordista. Vamos a ver si lo logra, vamos a ver si es una continuidad. Recuerden que nosotros siempre vemos las cosas desde varios puntos de vista. Pero sí es importante destacar que desde el punto de vista de las ciencias sociales, inclusive de aquellos que hablan de las técnicas japonesas de producción, aquellos que hablan de las técnicas japonesas de producción hablan siempre de una filosofía de vida, es decir, cómo una cultura, ¿sí? Un sistema cultural interfiere en todo, ¿no? Esto es una idea muy proveniente de las ciencias sociales, como ya le dije, esta idea de una gran explicación desde cultural absolutamente de todo, digamos que hasta el capitalismo, la forma de producción, el toyotismo, el fordismo puede ser explicado desde un punto de vista cultural, ¿no? Como producciones y acervos culturales. De hecho, son cosas que no existieron en otras culturas en el pasado y también en el presente, pero lugares alejados donde no haya llegado
el sistema de producción capitalista, ¿no? Eh, por eso lo vamos a dejar esto, me gustaría que lo dejen acá y que hagamos un clic luego con la unidad 6 para ver qué es esto del milagro japonés, ¿no? Hay debates en los años 70 en torno a la antropología norteamericana, británica, francesa sobre reside la idea de la cultura, sobre todo esta idea aparece todo lo que se denominó un relativismo cultural. Eh, ¿Qué significa? Bueno, las primeras miradas del siglo XVIII, XIX de la cultura, los primeros estudios antropológicos, tenían que ver con el hecho de pensar un tipo de cultura superior que era la europea y luego todas aquellas que la oriental y sobre todo la americana eran como culturas atrasadas en el tiempo. La existencia de arte, ciencia y determinados elementos que podían dar cuenta de algún progreso cultural mayor eran rasgos distintivos de que era la cultura superior, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eso se fue abandonando y se fue dando lugar a la idea del relativismo cultural, en donde en realidad, en vez de haber culturas superiores o inferiores y superiores, existen diferentes culturas, ¿no? Que de alguna forma lo que en realidad lo que hace la cultura es adaptarse, es las formas, las prácticas humanas que tienen para adaptarse a un determinado contexto, ¿no? En ese sentido, todo es cultura, no todo puede ser visto como un acto cultural. Estos debates impactan fuertemente en la teoría de la organización, dando lugar a la noción de cultura organizacional. La cultura organizacional se inscribe también dentro de esta idea de cultura más que relativiza la idea de cultura superior, ¿no? Algunas preguntas que surgen ¿es posible mirar a la organización como fenómeno cultural? ¿Las organizaciones son mini sociedades? ¿O directamente debemos hablar de cultura societal? ¿Existen subculturas organizacionales? ¿Cómo subdividir a la cultura de las sociedades industriales o post-industriales? Clases, naciones, etnias, profesiones, género. ¿Es posible crear una cultura organizacional? Bueno, son determinadas preguntas que se hacen desde las ciencias sociales, pero ahora quisiera pasar un poco a la idea, a la mirada que tiene más bien las disciplinas administrativas. Existe una diferencia entre la mirada de un sociólogo, un politicólogo de la cultura en las organizaciones y de la mirada de un administrador de la cultura organizacional, ¿sí? De alguna manera, como se decía al principio, como lo dice el texto, la cultura es vista como un fenómeno que explica un todo, no desde el punto de vista biológico, como lo hace sí la teoría de los sistemas, ¿sí? En cambio, de la cultura organizacional observada desde la perspectiva de la disciplina administrativa, en realidad es parte del sistema, es parte de la mirada sistémica, porque la cultura en vez de ser vista como un todo, en realidad es una parte más de la organización. Es decir, existen los recursos humanos, existe la tecnología y además existe la cultura con la que hay que gestionar también. En ese sentido, la cultura, las organizaciones es el conjunto de presunciones básicas que se desarrollan dentro de determinadas prácticas. También se denominan teorías en uso. Lo vamos a ver un poquito más esto en detalle. Etkin, que es el texto base, uno de los textos base en la cual el capítulo 5 se desarrolla, cita a James, uno de los autores principales de la administración que habla de cultura, en donde define a la cultura como un conjunto de artefactos, valores y presunciones básicas, en donde en la parte superior se encuentran los artefactos, aquellas cuestiones que son visibles de la organización. Uno ingresa a una organización, a un negocio, lo que sea, y lo que primero ve son los artefactos, ¿no? La mampostería, los muebles, las tecnologías, ¿sí? Aquellas cosas que ese acervo cultural que es lo más visible, pero en realidad en lo más profundo de la cultura, eso se podría hacer desde la metáfora del iceberg, es la punta del iceberg, aquello que se ve, pero en realidad el iceberg es más profundo dentro. Se encuentran los valores y las presunciones básicas. La organización, ¿por qué desde el punto de vista de la organización los valores son importantes? Porque desde el punto de vista de la mirada del administrador, lo que ocurre es lo siguiente. Los valores de alguna manera son también herramientas para resolver el problema. Cuando se aparece un problema en una organización, se resuelven de muchas maneras y no todas tienen que ver con la búsqueda de la elección más eficiente, aquella que económicamente me sirve. Obviamente las organizaciones tienen que tener alguna racionalidad económica para poder continuar, pero sin embargo eso no es lo único que ocurre,
¿sí? Hay determinadas soluciones que están más desde el punto de vista, se toman más desde el punto de vista desde los valores. Aquellas, ¿por qué son valores? Bueno, porque son actitudes o soluciones más valoradas, que el conjunto de actores de una organización las valora en detrimento de otras, ¿sí? Luego cuando esos problemas se desarrollan y si tienen éxito, si eso tiene éxito, si esa forma de solucionar, luego eso se repite sin pensar, seguimos haciendo lo mismo sin pensar, dice James, y lo que se van depositando como sedimento son determinadas acciones que hacemos sin pensar y que él denomina presunciones básicas y que Argyris denomina teoría en uso, ¿sí? Pero también Elkin dice que la cultura aparece como un espacio de construcción a través de la comunicación, así como el lenguaje delimita determinados sonidos para construirlos en palabras, es decir, en este momento yo estaría pudiendo pronunciar cualquier tipo de sonido, pero por ahí algún sonido que no tenga sentido o significado. Y el lenguaje, la lengua, que de hecho también es un elemento cultural básico, el lenguaje, la comida, la vestimenta son elementos culturales básicos, lo que hace es recortar determinados sonidos para convertirlos en palabras, en cosas con significado. En ese sentido, la cultura establece determinadas acciones como parte de su cultura. Es decir, hay determinadas acciones dentro de la organización más valoradas. Porque una de las cosas que más se preocupan los administradores es tratar de generar conductas. Si uno puede lograr que la gente haga lo que uno quiera en la administración, se va a convertir en un gran administrador. Obviamente eso es muy difícil hacerlo, ¿no? Bueno, esto es un dispositivo más, la cultura es un dispositivo más. Tenemos la burocracia, tenemos la teoría de los sistemas, ¿sí? Tenemos las normas estrictas, tenemos la estandarización y tenemos la cultura también, para poder desarrollar conducta. Porque existe lo que se denomina una relación entre cultura y la estructura mental. La cultura es un fenómeno de construcción colectiva, pero la estructura mental es una forma de pensar de alguna manera individual. Sin embargo, están relacionadas en qué sentido? Que toda estructura, toda forma de pensar, toda estructura mental está dentro de una cultura, de una forma de pensar dentro de una cultura reinante, ¿no? Uno cuando habla de socializar a una persona, lo que está haciendo en definitiva es tratar de que esa persona comience a pensar como piensan los demás, que normalice sus actitudes, ¿sí? Uno cuando ingresa a una organización, lo primero que ocurre es que comienza a pronunciar palabras o frases que encuentra que incomodan a sus compañeros, hasta que empieza a darse cuenta que eso no se dice, que eso no se hace, y empieza a entrar a culturizarse. Cuando uno empieza, primero se reprime, es un acto consciente no hacerlo, porque sabe que eso molesta, porque no está valorado, pero luego lo empieza a internar como una práctica natural y eso se va depositando como sedimento dentro de lo que se denomina las presunciones básicas, ¿no? Las culturas también la denomina X como espacio de cultura dentro de la organización. Existen intereses propios de grupos y construcción de microculturas, porque hay un espacio de disputa también. No solamente James habla de que el líder, un buen líder puede desarrollar una cultura organizacional. ¿De qué manera? ¿De qué manera puede desarrollar una cultura organizacional? Bueno, cuando en definitiva lo que hace es, a través de los valores, porque un líder tiene algún tipo de incidencia, ya lo vimos también con el poder legítimo carismático, ¿no? Que nos contaba Weber, ¿no? En ese sentido tiene algún tipo de incidencia en los trabajadores a los que lidera y determina que determinadas acciones puedan ser o no valoradas. Y eso va construyendo un determinado tipo de cultura, ¿sí? Sin embargo, lo que dice Etkin es que lo que ocurre es que existen también microculturas como espacios de disputa también dentro de la organización y que también existen culturas fuera de la organización o microculturas fuera de la organización y las personas que ingresan al sistema organizacional también traen consigo determinadas culturas y prácticas y que las ponen en juego y en valor dentro de la organización. La cultura aparece como, en este sentido, como reglas no escritas en donde se establecen determinados valores sobre la conducta deseada. A cada intento de realizar un cambio cultural aparece una resistencia. Esto no es deficiencia del diseño, sino parte de la complejidad, ¿sí? Es más, diría Aitken, si un proceso de culturización, de cambiar la cultura,
o de generar, de potenciar un determinado tipo de cultura no genera resistencias, es que no estoy desarrollando un proceso de culturización. Bueno, muy bien, esta es la primera parte de cultura, la segunda parte la van a tener con la profesora Roxana Sánchez. Muchas gracias.